Ha pasado una semana desde la masacre de la selección Colombia contra Venezuela en Maturín, que eliminó a la selección vinotinto del Mundial 2026. Pero todavía queda mucho por decir y es por eso que hoy les traigo un café bien caliente con mucha información y mucha data para demostrarles por qué la eliminatoria de la vinotinto fue una gran estafa, una gran mentira y no fue tan buena como el Bocha Batista quiere venderla. Vamos a hablar del técnico, de los jugadores, hablar también de la responsabilidad de la federación. Todo esto y más, como siempre, con un buen café. Quédate. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y hemos venido acá a hacer una especie de descargo, una especie de análisis muy profundo de la selección venezolana tras el tremendo fracaso de haber quedado eliminado a un mundial donde clasificaban 7 de 10 y en donde Venezuela estuvo la mayor parte de la eliminatoria en puestos al menos de repechaje. Una vinotinto que llegó a estar cuarta porque empezó de buena manera la eliminatoria, pero que después se vino a pique de una forma tremenda, de una forma estrepitosa y no supo levantar cabeza. Es por eso que también vamos a hablar del técnico, de los jugadores, vamos a hablar de la federación, vamos a hablar de distintos tipos de situaciones que se dieron a lo largo de la eliminatoria que nos van a permitir tener y considerar de forma muy clara que estas eliminatorias de la vinotinto no han sido lo que nos han querido vender. Y quiero empezar con este título que dice: el desastre de la vinotinto, la gran estafa de Batista, la gran estafa del entrenador o ex entrenador vinotinto Fernando Bocha Batista, que ya ha empezado su gira de medios, ya ha estado en DirecTV o en D-Sports Radio dando algunas declaraciones desde acá, desde Argentina, país donde vivo. Y ha empezado a dejar algunas notas que las vamos a analizar sus declaraciones, pero antes de eso quiero mostrarles los números de Batista en este periplo. 17 partidos dirigidos, 4 partidos ganados, solamente 4 partidos ganados, 2 partidos menos que Bolivia, por ejemplo, 5 partidos empatados y no 6, y miren, pongo 17 partidos dirigidos y 5 empatados y no 6, que fue lo que al final tuvo Venezuela en la eliminatoria, porque Fernando Bocha Batista no dirigió el partido contra Brasil en casa, lo dirigió Leandro Cufré. Por lo tanto, estadísticamente este tipo de partidos no se le asignan como resultado al entrenador que no estuvo en cancha. Así que en realidad dirigió 17 partidos, ganó 4, empató 5, perdió 8, perdió el doble de partidos los que ganó y apenas obtuvo 17 puntos. Tuvo Batista 2 puntos menos que la selección chilena en el premundial rumbo a Qatar 2022, que fue considerado un fracaso monumental y rotundo en Chile. Y este entrenador ha estado o ha empezado una gira de medios, como ya imaginábamos, para empezar a lavar su imagen. Pero bueno, ya vamos a revisar las declaraciones. Antes quiero mostrarles unas estadísticas de eliminatorias que son datos duros, que son datos objetivos, que no van a permitir que ninguna persona, ni de afuera ni de adentro, es decir, ni de otros países que no conozcan el contexto de la selección venezolana, ni personas dentro del contexto de la selección vinotinto, es decir, periodistas que por allí quisieran hablar de que estas eliminatorias fueron mejor de lo que uno puede pensar. Bueno, estas estadísticas, que son datos duros, no van a permitir que nadie venga a mentirles. No van a permitir que aceptemos los resultados mediocres que hemos tenido en estas eliminatorias como si fueran buenos. Y los vamos a repasar, estos datos. En estas eliminatorias quedamos octavos en la tabla general con 18 puntos, 17 fueron cosechados por Batista, 1 por Cufré. Pero en la tabla de local, o sea, si solo consideramos los partidos en Maturín, de local de la vinotinto, que fueron 9, Venezuela logró 16 puntos. Y esto se vendió como una maravilla, como una eliminatoria espectacular de local, como el invicto de Maturín, donde Venezuela ha tenido un fortín inexpugnable. Y cuando vamos a los datos duros nos encontramos con que fuimos 8 de 10 de local. O sea, hubo 7 selecciones por encima de la vinotinto jugando de local. Una mediocridad absoluta, aplaudir que la localía pesó para Venezuela, porque Venezuela no tuvo una localía a la altura en estas eliminatorias. Fue bastante irregular y lograr 16 puntos apenas nos lleva a ser la octava selección de la tabla de localía. Es decir, la tercera peor de Conmebol. Y no estamos tan lejos del resto. Luego,
Tabla de visita. De las peores selecciones también. Apenas 2 puntos, 9 partidos de visita, 8 de 10 en esa posición quedamos en la tabla, y de paso quedamos empatados con Perú en puntos, solo que empatados con Perú en puntos y en diferencial de goles, solo que nosotros hicimos goles y los peruanos no, por lo tanto Venezuela en teoría está por encima de Perú, pero Venezuela solamente pudo hacer más puntos de visita que una sola selección, y repito, de local solamente más puntos hizo que 2 selecciones. Entonces ya estamos empezando con números que cuando los revisamos o ponemos la lupa son bastante mediocres. Partidos ganados apenas 4, la octava selección en este rubro. Partidos perdidos, hemos perdido 8 encuentros, estando por debajo de la selección peruana, chilena y boliviana. Goles marcados, creo que es uno de los mejores ítems de la Vinotinto. Ahí Venezuela marcó 18 goles, digamos que tuvo una selección que marcó bastantes tantos en esta eliminatoria. El quinto lugar no está mal, pero de resto, cuando vemos el resto de las estadísticas, tenemos que recibió 28 goles, la segunda peor defensa de toda la eliminatoria, la selección que más goles recibió después de Bolivia. Está en el puesto 9 Venezuela. Y en vallas invictas también, con 6 vallas invictas, quedó Venezuela en el puesto 9. Digo 9 porque sí quedó empatada con otras selecciones. 3 o 4 selecciones también tuvieron 6 vallas invictas, pero la selección que menos vallas invictas tuvo fue Perú, la del puesto 10, y tuvo 5. Entonces tampoco fue superlativa Venezuela en este renglón. Podríamos hablar que fue sexta o novena, porque repito, hubo un empate, triple empate, cuádruple empate en vallas invictas. Incluso Brasil tuvo también 6 vallas invictas a lo largo de la eliminatoria. Pero si nada más superó a Perú por una valla invicta, es decir, por un partido donde no recibió goles, tampoco es que fue una maravilla en ese sentido la selección Vinotinto. Sí que no tiene mucho de dónde agarrarse, y después uno diría, bueno, pero capaz en posesión de balón no fue mejor. Y pues no, Venezuela fue la segunda selección que menos tuvo la pelota a lo largo de los 18 partidos eliminatorias, con 39%, ni siquiera llega a 40% la Vinotinto. La que más la que menos balón tuvo fue Paraguay con 38%. Es decir, Venezuela estuvo a unos segundos de que Colombia tuviera más posesión de balón en ese partido del 6-3 para que Venezuela fuera la peor selección en cuanto a tenencia. Creo que es un reflejo claro de que esta selección no jugó a nada bajo el mando del Bocha Batista. Y de paso fue la selección más leñera, la selección más faltera, la selección que más tarjetas amarillas se llevó, y por mucho, con 43. Creo que le saca 6, 7, 5 tarjetas amarillas al segundo de la lista. Tarjetas amarillas 43, la décima, es decir, la peor selección de Conmebol en este rubro. Ahora, ¿dónde sí lució Venezuela? Y esto no es para nada casual. Su máximo goleador, que fue Salomón Rondón con 6 goles, fue el cuarto máximo goleador de la eliminatoria, empatado con Ener Valencia, detrás de Miguelito, detrás de Messi, detrás de Luis Díaz. Y el máximo asistidor fue Jefferson Soteldo con 4 asistencias, detrás de James, el segundo de la eliminatoria. Cuando vemos que el mayor goleador de la Vinotinto y el mayor asistidor están en el top de Sudamérica en estas eliminatorias, nos damos cuenta que al final el Bocha Batista, esa idea de juego que él nos vendía como espectacular, como un juego innovador, de presión arriba, un juego distinto, en realidad no era otra cosa sino encomendarse a estos dos jugadores, a un gran 9 como Salomón Rondón y a una genialidad de Soteldo que solamente pudo lucir en el primer tercio, el segundo tercio de la eliminatoria. Después en el último tercio prácticamente no apareció, y por eso tengo yo también claro que esta selección Vinotinto no pudo hacer ni siquiera 2 puntos más. Así que esto es Venezuela. Esto fue Venezuela en la eliminatoria. Cuando te quieran vender en los medios que Venezuela ha sido una maravilla y que ha mejorado mucho en el fútbol, créanme que estas estadísticas demuestran un claro estancamiento, una Vinotinto que no dio un salto de calidad con respecto a eliminatorias pasadas. Quizás sí con relación al 2018-2022, que fueron eliminatorias desastrosas, con desórdenes federativos tremendos, con la era COVID, con un montón de problemas donde incluso terminó un presidente de federación preso y luego muerto. O sea, para que tengan una idea de las cosas que habían ocurrido, renuncia de jugadores, una carta para hacerle la cama al entrenador. O sea, veníamos de 2 eliminatorias grotescas donde Venezuela había sido última. Y con eso se comparó el Bocha Batista. Pero no se comparó con nuestras mejores eliminatorias, que ya van a ver que la del Bocha es bastante mediocre en comparación al pasado. Ahora, el Bocha Batista, el ex técnico de la Vinotinto,
apareció, muchachos, en D Sports Radio, en el medio radial de la cadena D Sports, que tiene su sede acá en Argentina. Y empezó a dar declaraciones, entre esas las que voy a ir nombrando. En estos últimos años, estoy citando a Batista, en estos últimos años, gracias a los resultados, a los suyos, y a la buena Copa América, el joven venezolano se ha identificado mucho con el fútbol. Ahí está la clave para mejorar, desde las bases, desde el sentido de pertenencia. Espero que no se pierda lo que se ha hecho y tienen que seguir trabajando. Cuando nosotros llegamos, los jugadores no querían ir a la selección. Hoy, cuando no son convocados, se lamentan. Hemos proyectado casi 9 o 10 jugadores para el recambio. Esos son el futuro. A mí me gusta estar en un lugar y dejar algo. A veces, cuando se pierde, también se dejan cosas. Fernando Bocha Batista en Como Te Vea por D Sports Radio FM 103.1. Pero, ¿qué nivel de sinvergüenzura, de vendehumo? O sea, no solamente se va como uno de los técnicos mejor pagados de todo el proceso eliminatorio, que siempre se dijo que eran 3 millones y medio, y ahora salieron algunos portavoces a decir que eso es mentira, que se le pagaba menos. Miren, 10.000 pesos por este técnico vendehumo es mucho, para que lo tengan claro. O sea, este tipo está diciendo que dejó casi 9 o 10 jugadores para el recambio. ¿Ustedes saben cuál es la selección más longeva de la última doble fecha eliminatoria? Colombia. ¿Y saben cuál es la selección más longeva después de Colombia? Venezuela. O sea, si tú me estás diciendo que en tu plantilla de 23, 26 jugadores dejaste 9 o 10 para el recambio, eso se cae simplemente con el dato estadístico puro y duro de que la selección venezolana es la segunda selección más vieja de todo el sistema Conmebol. Se envejeció la selección con el Bocha Batista porque no confió en el talento de los jugadores jóvenes y no los insertó en la dinámica de selección. Un montón de suplencias para Telasco Segovia, que tuvo que tratar de salvar las cosas en el último partido con gol y, digamos, una semiasistencia tras rebote ganado por Joseph Martínez. Se origina el gol número 2 gracias a Telasco también. Sí inserta a John Aramburu en la dinámica de selección. Esto es bastante del Bocha Batista, pero ¿por qué? ¿Por qué John Aramburu? Porque John Aramburu además se asentó en la Real Sociedad como titular de su club en España. O sea que tampoco es que él descubrió al jugador. Y lejos de eso no insertó a más nadie. No quería llamar a David Martínez, no lo llamó sino una sola vez y el día que lo llamó lo puso de titular en Uruguay. Pero antes le hizo la cruz, ya vamos a hablar de eso un poquito más. No hizo debutar ni llamó en muchísimo tiempo a Kevin Kelsey, sabiendo que Salomón Rondón va a necesitar reemplazo. Y lo hizo debutar en el partido más importante de nuestra historia cuando las papas quemaban en ese partido contra Colombia. Y decir que tuvo buenos resultados en la Copa América y buenos resultados en general es una falacia y ya vamos a abordar esto a profundidad. Para que no les mienta el Bocha Batista y no se vayan a creer los demás que cuando Venezuela clasifique por fin al Mundial es porque este tipo nos empezó a dar ese empujoncito que nos hacía falta. Porque lo que está haciendo es vender humo y lavando su fracaso. Bueno, después dice que la discusión con Leandro Paredes le dolió, que fue algo que lo sacó del partido, porque él conoce a Leandro desde que tiene 8 años, etcétera, etcétera. Dice, me dolió, me mortificó, fue una situación que no muestra cómo es él. Nosotros jugamos contra la selección, la mejor selección de la historia, también teníamos que darle una motivación fuerte a los nuestros, bla, bla, bla. Les pido disculpas a los jugadores de la selección argentina si se lo tomaron de mala manera. Perú, que está a punto de contratar al Bocha Batista según algunos medios, como Eddie Fleischmann, que decía por allí que esto es una posibilidad. ¿Tú de verdad quieres contratar un técnico que un jugador rival lo saque de sus casillas? En uno de los partidos más importantes de la historia de la selección venezolana ocurrió esto. ¿Tú quieres un entrenador así en tu plantilla? ¿Te gustaría tener un técnico que vocalmente, bueno, está siendo sincero, al menos esa parte está bien, pero que con su novatada exprese que ni siquiera tiene cabeza para estar metido en el partido y que cualquier jugador rival lo puede sacar? O sea, si este es lo que refleja el técnico a su plantilla, ahora creo que podemos entender por qué Venezuela pierde un partido 6-3. Este técnico, el tipo que cuando Venezuela está
necesitando ganar el partido de Colombia, mete 3-9, 3 delanteros, 3-9, descompensando totalmente el mediocampo y rompiendo el equipo, razón por la cual recibimos 6 goles en ese encuentro. Esto es insólito, esto es impresentable, esto, es más, yo creo que esto nunca lo había visto. Tengo años viendo eliminatorias, escuchando a técnicos de renombre, y creo que este muchacho ha perdido los papeles. Y después dice, yo no quería que mis jugadores se enteren del resultado parcial del Bolivia-Brasil. Siempre les remarqué que teníamos que estar tranquilos. Él comenta que cuando se van al entretiempo, como sabían que a Venezuela le habían empatado el partido, necesitaba que los jugadores no se enteraran que Bolivia había marcado un gol. Porque si no, sabía que se podían ir a pique y podía ocurrir lo que terminó pasando. Y después dicen que con el 3-2 de Colombia, el equipo entró en nerviosismo y él no pudo hacer nada para cambiarlo. Este técnico, que lo primero que le dijo a ESPN cuando iba a empezar la eliminatoria con Venezuela es que el principal enemigo del venezolano era el venezolano por su mentalidad. Su mentalidad derrotista, de no creérsela, que creo que igual en ese sentido no es que no tiene tanta razón. Algo de razón tiene y ya lo vamos a hablar porque los jugadores tienen mucha culpa. Pero, ¿y la responsabilidad del técnico para cambiar eso tras 3 años de gestión y más de 3 millones de dólares ganados? O 2, o 1,5, o lo que quieran decir los periodistas que ahora quieren lavar que él ganaba la plata que ganaba, después de que eso fue público y nadie lo desmintió. Yo ese dato no lo tengo, lo tendrán ustedes, pero digan entonces cuánto ganan. Si no van a decir que gana 3,5 millones, entonces cuánto gana. Pero digo, o sea, con esta mentalidad y este nivel, $10,000 es mucho para el Bocha Batista, para que sepan. Es inaudito, o sea, que tú no puedas controlar a que tu selección esté tranquila en un partido como este es una locura, sobre todo sabiendo que Bolivia se enteró seguramente temprano del 1-0 de Venezuela y el 2-1 de Venezuela contra Colombia y Bolivia no perdió los papeles en la altura. Con una selección sub-23, porque Bolivia tiene una selección sub-23. Sub-23, no me vayan a decir ustedes que no tiene mérito haber ganado en Chile con un equipo sub-23. Cuando Venezuela ni siquiera ganó un partido de visitante en estas eliminatorias e hizo menos puntos que Bolivia en las eliminatorias. Fernando Batista, por si no queda claro, es el principal responsable de esta debacle y aquí tengo un montón de puntos, creo que además me faltaron. Traté de resumir y no pude. Miren todos los puntos que tengo preparados para hablar de la debacle generada por este técnico. Él empezó bien, como le pasa muchas veces a los principiantes, suerte de principiante. Es un tipo que tenía preparación en sub-23, que había hecho un buen torneo. Maurice reveló que, por cierto, también se dejó remontar en la final contra Francia y la perdió. Pero bueno, pintaba bien la cosa con Batista. El tema es que cuando tú empiezas bien, los rivales van a notar que tienes una mejoría y se van a adaptar a tu estilo de juego. Y probablemente te van a superar si tú no haces los ajustes necesarios. Y el problema de Batista es que siempre fue terco y nunca admitió ajustes. Número 1. Batista no definió una idea de juego clara en 3 años de gestión. Nunca lo hizo. Nunca logramos detectar a qué jugaba Venezuela. Por momentos pensamos que era camaleónica, pero después nos dimos cuenta que, o sea, cuando decimos que no jugaba nada es que en realidad su juego se basó en el pelotazo al 9 y encomendarse a Salomón Rondón o incluso una genialidad de Soteldo. Por eso Salo y Soteldo brillaron en la tabla de goleadores y asistidores. Pero más allá de eso, no tuvo más Batista para ofrecer. E incluso Romo, ¿no? Se encomendó muchas veces a que Romo lo salvara y podemos decir en este sentido que Romo salvó más puntos que los que pudo cosechar Batista en la pizarra. Le salvó el partido contra Brasil, le salvó casi todos los partidos. Le salvó el primer tiempo contra Chile, que después el partido se descarrila porque a Chile le expulsa a un jugador, etc. Se dejó remontar 3 partidos claves. El partido en Paraguay de visita lo estuvo ganando, lo perdió. El partido, y por errores de pizarra, se dejó remontar un partido contra Chile que venía de perder con Bolivia, una Chile que había hecho 2 goles en las eliminatorias y le metió 4 esa noche a Batista. Imagínense lo malo que tienes que ser dirigiendo. Y se dejó remontar 2 ventajas. Estuvo ganando 1-0 Venezuela, 2-1 y Chile le hizo 4 después. Y se dejó remontar un 1-0 y un 2-1, mismo partido que contra Chile, pero con la diferencia que Colombia fue a más y le terminó haciendo 6 goles. 6 goles en el día más importante de la historia de nuestro país. Miren que estoy molesto hablando de este tema, estoy recordando cosas que la verdad no me gustan, pero hay que hacerlo.
Este tipo no preparó a la selección para la altura de Bolivia y dijo que era psicológica, y cuando la cosa le salió mal, con un 4-0 en contra, siendo además la única selección que ni siquiera pudo competir en el alto, porque sí, es súper difícil. Sí, Batista dijo que era inhumano, porque después de decir que era psicológica, después del partido dijo que era inhumano, pero todas las selecciones compitieron, incluso Chile, y todas tuvieron posibilidad durante algunos momentos del partido. Venezuela perdió 4-0, fue la mayor selección, la selección que fue humillada realmente en la altura de Bolivia. Jugó con un equipo B en Quito y le regaló el 80% del partido. Relegó al banco al mejor jugador de Venezuela, el ganador de la Copa Libertadores y el ganador del Brasileirao, siendo mayor goleador del Botafogo en su equipo en ese año, Jefferson Savarino. Y estuvo relegado al banco en más de un partido con Batista. Me atrevería a decir que fue más partidos suplentes que titular, y ni siquiera jugó en el primer tiempo del partido más importante de la historia contra Colombia. Fue suplente. Entró en el segundo tiempo y de paso generó el tercer gol de Venezuela con un tremendo remate. Terrible. Pese a tener mediocampistas de nivel, no pudo generar juego interior, ni con los mediocampistas ofensivos, ni con los mixtos, ni con los de contención. No logró el cambio de mentalidad que prometió, no quiso hacer amistosos previos a Copa América, fue la única selección que no tuvo partidos amistosos antes de Copa América. Después del partido contra Canadá en Copa América vino su debacle, es un partido que pudimos haber perdido 4-1 sin problemas. No le ganó a ninguna selección del top 5 de la tabla de eliminatoria, solamente le ganó a Paraguay, que estuvo en el top 6, y además una Paraguay muy disminuida en el primer tercio de eliminatorias. Pero no le pudo ganar a ninguna del top 5, a ninguna. ¿Y cuáles fueron sus victorias? ¿Cuáles son las victorias con las que saca pecho Batista? Paraguay y Perú, en casa ambas y las dos de penal. Chile, con un hombre más y sufriendo el primer tiempo, pero después cuando se quedó con un hombre más, Chile le expulsan a Marcelino Núñez, terminó haciendo 3 y de paso sin tener la pelota porque los goles fueron de contragolpe. O sea, ni siquiera pudo tener la pelota cuando tenía superioridad numérica en casa con Chile. Y Bolivia, que le hizo un muy buen partido, y Maturín de paso, pero que Bolivia se hizo un autogol insólito en los primeros minutos y esto abrió el partido para Venezuela. Pero aún así, creo que ha sido una de las Venezuelas más deslucidas contra Bolivia en los últimos años en casa por eliminatorias o partido amistoso. Pero también saca pecho con la Copa América. Claro, le ganaste a Ecuador con un hombre más. De paso empezaste perdiendo el partido con un hombre más. Le ganas a México gracias a que Rafa Romo tapa un penal sobre la hora, metiendo línea de 6 al final, todo asustado con el equipo atrás, un equipo que fue asediado por una de las peores Méxicos de la historia, pero bueno, ganó. Y le gana a Jamaica 3-0, el mejor partido de la era Batista. Pero ¿saben que ese partido no lo dirigió Fernando Batista? Así como no dirigió el partido que tuvo Venezuela en casa contra Brasil, empate histórico porque Venezuela ya había empatado 2 veces de visita en Brasil, una con Batista, para mí uno de sus mejores partidos también, y una que tuvo César Farías hace muchos años, rumbo al 2010. Además de eso, bueno, Venezuela nunca había sacado puntos en casa contra Brasil y logró empatar, pero ese partido ya dije que lo dirigió Leandro Cufré. Bueno, el partido contra Jamaica lo dirigió también Leandro Cufré. El 3-0, donde Venezuela se vio suelta y se vio muy bien, ya una Venezuela clasificada y una Jamaica ya eliminada. En ese contexto dirigió Leandro Cufré, no dirigió Batista, así que el mérito tampoco es que lo tiene al 100% porque no estuvo en cancha ese día. Quién sabe si se hubieran puesto sus jugadores nerviosos como se puso él frente a Leandro Paredes. Y el resto amistosos, ganó amistosos. Que por cierto el último amistoso que tuvo fue contra Guatemala y ni siquiera le pudo ganar. Quedó 0-0 ese partido y Guatemala fue superior. Guatemala fue superior en el último partido disputado contra Venezuela. Incluso le ganó un amistoso a Guatemala 1-0 con creo que un gol de Yangel, si mal no recuerdo, o ese fue Honduras. Bueno, en fin, le gana un partido a Guatemala 1-0 y ese partido lo gana sobre la hora y Guatemala, si me preguntan, debió haber empatado ese encuentro. O sea, ni siquiera le puede sacar 2 goles de ventaja a Guatemala. Después hablamos de CONCACAF, ¿eh? Hizo debutar a David Martínez en Uruguay, antes lo tenía castigado. No sé si saben, para los que no sean venezolanos, se supone que David Martínez va a ser la joya del fútbol venezolano. Tiene 19 años, creo. No sé si ha cumplido los 20. Y es uno de los jugadores con más talentos, ¿no? de esta generación que viene.
y juega en el AFC al lado de Heung-min Son, de Hwang, ha hecho goles, incluso hizo un gol maradoniano una vez, suele ser titular, es un gran jugador. Y todo el mundo decía, tráelo, llámalo, insértalo. Él que dice que le encanta insertar jóvenes a la selección. ¿Y saben por qué lo tenía castigado? Porque lo querían llevar a, no me acuerdo ya si era el preolímpico, al Mundial Sub-20. Lo querían llevar al Mundial Sub-20 y como su club no lo quiso prestar, porque venía de tener una lesión, él dijo, pues no lo llamo a la selección mayor, porque este tipo debió plantársela al club y exigir al club que lo liberaran, porque si el club no lo presta, el jugador tiene que rebelarse. Tipo que le da miedo rebelarse ante Leandro Paredes, le va a pedir a un niñito de 17 años que tenía en ese entonces que se rebele ante su club, que es el que le paga los 5 millones de dólares, por lo cual fue contratado este jugador, que tiene mucha proyección y futuro. Esa no es tarea del cuerpo técnico en todo caso y la federación. Bueno, por eso lo castigó, no lo llamó a la selección. Pero un día, ante la presión mediática, decide llamarlo y lo pone a jugar contra Uruguay. Un día donde si Venezuela ganaba, se hubiera clasificado al repechaje en Montevideo. Y lo puso de titular. O sea, no había debutado en eliminatorias para la selección y lo puso de titular esa noche en Montevideo. Y sentó a Savarino y a Telasco Segovia. O sea, prácticamente... Yo no sé si esto fue pensado, pero a mí esto me parece tan maquiavélico que me parece vergonzoso, pana. Convocatoria y alineaciones muy contradictorias, y esto de David Martínez es un ejemplo. Te llamaba a tipos que jugaban en la segunda división de Arabia Saudita, un muchacho que prácticamente se desmaya en Ecuador, que jugaba en la Liga de Israel, traía gente que sigue la Liga de Chipre, gente de ligas súper exóticas, y les daba responsabilidad a veces de titulares. Ponía a Jesús Bueno, que estaba lesionado, y sentaba a Savarino. O sea, ¿qué les puedo decir? Recibió la mayor cantidad de goles en un partido oficial de Venezuela desde el año 2000. Desde el año 2000 Venezuela no recibe más de 5 goles. Ni siquiera la selección campeona del mundo España, después de ganar la Copa del Mundo del año 2010, le metió tantos goles a Venezuela. Le hizo 5 en aquella ocasión, pues Colombia le hizo 6 en su cara en casa. Así que bueno, perder 3-6 el día más importante de la historia del fútbol venezolano a mí me parece una vergüenza. No pudo clasificar en las eliminatorias más fáciles de la historia. Nunca Venezuela había tenido tantas oportunidades. Un Ecuador que empezó -3, unas eliminatorias donde clasificaban 7 de 10, una Perú y una Chile que prácticamente murieron al principio. Ni siquiera dieron o sea, Chile y Perú estuvieron fuera de la ecuación muchísimo antes. O sea, hace un montón de fechas. Y Venezuela solo tenía que luchar con Bolivia y no le pudo sacar ventaja. A la que supuestamente, según mucha gente poco humilde y muy soberbia, Bolivia es la cenicienta nueva de Conmebol. No, amigos, hace 3 eliminatorias que Venezuela no queda por encima de Bolivia en la tabla. Por lo tanto, la cenicienta sigue siendo Venezuela y este tipo no cambió esa realidad. Más bien la afianzó. Por el 6-3 en casa nos damos cuenta que seguimos siendo una cenicienta. Y eso hay que revertirlo. No se hizo responsable frente a los medios al quedar eliminado. Tipo se paró en la rueda de prensa, dijo, disculpen, lo siento mucho, me duele lo que estoy viviendo, me voy. Frente a todos estos periodistas que tenían rato aupándolo, hinchándolo, dándole apoyo, cobijándolo, arropándolo, y se les rió en su propia cara. Menos mal que nosotros acá fuimos bastante certeros con la crítica. Y fue uno de los DT mejores pagados del ciclo de eliminatorias. Digan lo que digan. Traten de lavar la cara. Que traten de, o sea, hagan lo que hagan diciendo ahora que ganaba 5 bolívares. Eso tenía que decirse antes. ¿Cuál era su salario? Nunca lo desmintió. Siempre dijo, no, es que eso no es tan así. Pero nunca desmintió que ganaba los 3,5 millones de dólares que fue publicado en muchísimos medios de información, entre esos Transfer Market. ¿Por qué no se esmeraron en su momento en decirle a Transfer Market que esa cifra era errada? Vaya usted a saber. Ahora, esta es la bochaneta en contexto. Para que tengan claro que la comparativa no es injusta y no es que yo estoy ensañado contra un técnico porque sí. Es que da rabia, molesta ver cómo un técnico llega a un país muy humilde, con una historia futbolística muy humilde, y en vez de ayudarlo a progresar futbolísticamente, lo empeora y después se va y le dice a todo el mundo que lo mejoró y lo potenció, pero que no alcanzó. Porque sus jugadores no son suficientes. Que ya vamos a hablar de eso porque los jugadores... miren que tengo muchas cosas para decir, no se preocupen. Miren la comparativa con eliminatorias pasadas.
Fernando Bocha Batista en United 2026, 18 puntos, aunque en realidad fueron 17 porque ya les dije que no dirigió el partido de Brasil en casa. Pero bueno, 18 puntos, menos 10 de diferencial de goles en 18 partidos dirigidos, octavo lugar de 10. Muy bien. Bueno, pero es que Venezuela siempre ha sido malo. Ustedes aprendieron a jugar fútbol recientemente. Comentarios que me dejan siempre por mal agradecidos. ¿Ustedes qué se creen? Bueno, Richard Páez, Alemania 2006. 18 puntos, 18 partidos dirigidos, pero con un diferencial de gol de menos 8. Es decir, mejor que el Bocha Batista por 2 goles. No será mucho, pero no inventó el agua tibia Fernando Batista. No nos dio un salto de calidad porque en la peor eliminatoria de Richard Páez, en la eliminatoria donde Richard Páez dirigió completo, tuvo mejor actuación. También fue octavo lugar de 10. César Farías, 20 puntos con 16 partidos dirigidos, es decir, dirigió 2 partidos menos, no participaba Brasil, diferencial de goles de menos 6, es decir, 4 goles de diferencia mejor que Batista y es decir, 2 puntos por encima con 2 partidos menos dirigidos, sexto lugar de 9, es decir, hubiera quedado séptimo, hubiera clasificado al repechaje en un contexto similar. Una eliminatoria donde vuelve a fallar el jugador venezolano en momentos claves, es verdad. Una eliminatoria donde si Venezuela le hubiera ganado aquella noche en Puerto Ordaz a Uruguay, ese partido de local que lo pierde 1-0 sobre la hora, o no sobre la hora, pero ya corrido el segundo tiempo, si Venezuela hubiera ganado ese partido, hubiera clasificado a Venezuela y Uruguay hubiese quedado eliminada, pero no pasó. Sin embargo, buena eliminatoria de Farías, con muchos puntos históricos y buenos partidos. Le ganó a Argentina de local y esa noche tuvo mejor posesión de balón que la Argentina de Messi, Higuaín, estaban todos, creo que estaba el Kun Agüero, estaban todos. Tremenda Argentina, la de Isabela, bueno, le ganamos de local. Y fuimos superiores, más remates al arco, todo. Y la eliminatoria, donde Venezuela para mí ha estado mejor, a pesar de que quedó en el octavo puesto, estuvo muy cerca de clasificar por no ganar un partido contra Paraguay en casa. Faltando 2 fechas, Venezuela queda eliminada. Si no hubiera clasificado directo incluso, o al repechaje, pero hubiera quedado muy bien posicionada. Eliminatoria de Richard Páez y César Farías, Sudáfrica 2010, hizo 22 puntos, es nuestro tope histórico. Diferencial de goles de menos 6 y 18 partidos dirigidos entre ambos. Una eliminatoria donde Venezuela hizo muchos puntos de visitante. Le ganó a Ecuador en Quito, le ganó a Bolivia en Bolivia con un equipo alternativo. Y bueno, y sacó mucho, bueno, empató en Chile, a una Chile sumamente brava, la Chile de Bielsa. Gran eliminatoria. Hizo Venezuela rumbo a Sudáfrica 2010. Lamentablemente de local quedó a deber. De las 8 eliminatorias, todos contra todos, disputadas desde el año 1998, que es donde nace este formato todos contra todos, la eliminatoria dirigida por Batista se ubica en el cuarto lugar por rendimiento. Es decir, mediocre. En el medio. Del medio, mediocre. Tú estás diciendo que tú eres un salvador del fútbol venezolano y fuiste cuarto de 8 eliminatorias. Tu eliminatoria es la cuarta mejor de 8 disputadas. Estás en el medio. Es decir, estás en el medio y glorificas tu trabajo. Y lo defiendes. Y no haces mea culpa. Y no dices, cometimos muchos errores. Debimos haber cambiado. No dices nada de eso. Nunca lo dijiste. Por lo tanto, si defiendes tu trabajo de 4 de 8, eres mediocre. Estás ahí, en la línea del medio. Los jugadores también son claros responsables. Y acá me voy a detener. Miren la cantidad de puntos que anoté de los jugadores. Así como hice también la reflexión, el análisis crítico de la selección de Batista bajo su mando, quiero hacer también un análisis muy crítico de por qué los jugadores también son responsables de esta debacle. Jugadores con poca rebeldía en momentos de dificultad. Cero personalidad para asumir protagonismo. Savarino y Herrera, por ejemplo. Y esto va de la mano. Cuando hablo de la poca rebeldía, me refiero a algo que también ha dicho, por ejemplo, Ignacio Benedetti en su muy buen canal de fútbol. Hace un trabajo maravilloso, el periodista Ignacio Benedetti. Él decía, cuando vemos que esta selección no juega a lo que debería jugar, con los nombres que tiene, que el técnico no confía en el talento de los jugadores, que el técnico es un desastre, ¿por qué los jugadores no se rebelan? No hacen lo que hizo Argentina con Sampaoli en el Mundial del 2018 para clasificar a pesar del técnico. No hace lo que hizo Argentina para clasificar a pesar de la mala eliminatoria de Maradona al Mundial del 2010. ¿Por qué no se rebelan estos jugadores?
Y yo creo que es por una falta de personalidad tremenda. Es un grupo que tiene una falta de personalidad impresionante. Tú ves a Savarino, que es un jugadorazo, pero con la cabeza gacha. Tú ves a Yangel Herrera, jugadorazo, pero con la cabeza gacha. Hermano, levanten la cara. O sea, vean a la gente a los ojos. Levanten la cara. Bueno, en Argentina, hablando de Argentina, fíjense todo lo que tuvo que sufrir este país para ganar nuevamente una Copa del Mundo y no lo hizo hasta que rodearon bien a Messi y jugadores con mucha personalidad como De Paul, entre otros, hicieron que Messi levantara la mirada y sea lo que hoy es Messi, que a veces está un poquito pasado de rosca con la personalidad, pero bueno, eso te lo da la experiencia. ¿Cuándo van a asumir jugadores como estos la gallardía y el protagonismo? Porque son muy buenos, Yangel, son muy buenos, Savarino, Cáceres, dígame Cristian Cáceres, qué buen jugador, pero amigo, levante la cara. Una aura pesimista, derrotista, viendo siempre para abajo. Jugadores que cuando van a un club terminan descendiendo casi que por ósmosis. O sea, Darwin Machís se va a un club, desciende el club. Soteldo pisa el Santos, desciende por primera vez en su historia. Se va al Fluminense, cada vez que juega no gana ningún partido. El Yangel Herrera en Girona prácticamente en zona de descenso tuvo que salir del club para salvarse en la Real Sociedad. Entonces suena muy duro. Pero esto tiene que ver con un aura pesimista, derrotista de los jugadores que no levantan la cabeza, amigos. Y es porque nadie les exige. Y además no hubo liderazgo cuando quemaron las papas en jugadores como Salomón Rondón. Porque podemos hablar del liderazgo de Tomás Rincón, pero Tomás Rincón no estuvo casi nunca en cancha. Entonces no lo puedo juzgar igual que a Salomón. Salomón es un crack. Yo amo a este jugador. Es un jugadorazo. Pero pierde un partido, no le declara a la prensa. Pierde un partido, se molesta con todo el mundo. Pierde un partido, no da la cara. Está jugando un partido horrible su selección, no calma a nadie. Todos los jugadores desbocados como pollos sin cabeza y Salomón no aparece. ¿Dónde está Salomón en el 2-2? O en el camerino. ¿Dónde estaba Salomón en el 3-2? ¿Por qué se desploma anímicamente tan rápido? ¿Dónde estuvo el trabajo psicológico de esta federación para con estos jugadores? Era el momento para que Salomón en el 2-1 le dijera a Ferraresi, tírate en el piso. Y hasta el lesionado. Bajemos los tempos. Tú, Telasco, necesito que tomes la pelota, como dijo el técnico, si es que el técnico hablaba. Perencejo, baja las revoluciones. Soteldo, si no retrocedes, le digo al técnico que te cambie. ¿Dónde estaba Salomón en ese momento? No estuvo. Y después está la soberbia y la indisciplina de la famosa bandita de los enanos, glorificada por un montón de podcasts como qué chistositos, ellos son tan chistosos. El amigo Soteldo que salía con una bocinota como si él fuera un crack y una estrella, ¿verdad? Después de los partidos de Copa América y no, para que la prensa no pudiera preguntarles nada. El Brujo Martínez hablando en un podcast de que él sí le gusta rumbear y joder y buenísimo, pero si fueras un crack todavía te lo perdonamos, brother, pero sales con esas declaraciones cuando no has logrado absolutamente nada con esta selección. Si quieres con tu club, bueno, buenísimo, gana todas las copas que quieras, pero estás representando a la selección de tu país. A veces es momento de quedarte callado, ¿verdad? Y demostrar antes que hablar. ¿Por qué siempre tener que ir como bocones antes de lograr los resultados? Es una de las cosas que más nos critica la gente de otros países. Entonces, una soberbia, una indisciplina tremenda. Después de todo este rollo que hubo del partido 6-3, salió una periodista, la periodista Milena Gimón, a decir que hubo, al parecer, un par de jugadores que se fueron por allá a rumbear y porque les gustaba la noche. Creo que esto es algo que se debió haber dicho antes, ¿verdad? Y estos elementos, si es que son así, han debido ser apartados hace mucho tiempo. A Soteldo le pasó en la U de Chile, no lo quieren. A Soteldo le pasó en Santos, no lo quieren. Entonces, y no son ellos dos nada más. Está José Martínez, está Darwin Machís, está Rómulo Otero, o sea, jugadores que no tuvieron la disciplina adecuada para vestir esta camiseta. Se puede rescatar quizás dentro de todos estos jugadores al Brujo Martínez por un tema de garra y actitud en la cancha, es verdad. Por un tema de entrega, que jugó lesionado, con la mano rota, es cierto, pero no alcanza con eso. No alcanza con ir a todos los balones a lo loco, alcanza con hacer un pase en un momento determinado, en controlar a tu banda de los enanos en un momento determinado, si es que el liderazgo en ese tipo de grupito lo ejerces tú. Entonces ejerce tu liderazgo y controla tu banda de los enanos. Pero no pasó, muchachos, no pasó. Segundo portero más goleado de las eliminatorias, Rafael Romo. Me cansé de escuchar de forma vergonzosa a más de un periodista decir que el mejor portero de la eliminatoria era Rafa Romo. Es un error tremendo de
de termismo, vamos a decirlo así. Cuando alguien te dice termo en el fútbol, bueno, eso es ser termo. Decir que el portero que recibió más goles después de Vizcarra en la eliminatoria, es decir, después de Bolivia, Rafa Romo fue el mejor portero de la eliminatoria solo porque atajó demasiado y salvó demasiado a Venezuela, es un error. Porque del otro lado tienes un portero como Hernán Galíndez, el ecuatoriano, que tuvo 8 vallas invictas en 12 partidos. Solo él, solo Hernán Galíndez tuvo 2 vallas invictas más que Venezuela en toda la eliminatoria. Y Galíndez no jugó toda la eliminatoria, si no tendría más. Ecuador tuvo 13 vallas invictas en 18 partidos. 13. Y me van a venir a decir a mí que una selección que recibió 5 goles en total en 18 partidos, su arquero es menos que Rafa Romo, que recibió 28. Pero salen periodistas a decir esto y hay gente que lo aplaude. Pero son periodistas que obviamente lo dicen desde la bondad, ¿no? Desde tenerle amor a la nación, de decir las cosas con cariño para representar bien a sus jugadores, que los jugadores queden bien parados. Yo lo entiendo, pero ¿dónde está la responsabilidad de los jugadores? Rafa Romo no podía comerse 6 goles el día más importante de la historia del fútbol venezolano. Porque quizás no tuvo culpa en ninguno de los goles. Vamos a decir eso, que creo que sí tuvo culpa en un par. Pero digamos, no tuvo responsabilidad directa. Ok, fue más culpa de la defensa, que es así. ¿Y dónde está la voz de mando del portero y uno de los capitanes de la selección en un partido tan importante? Eres uno de los capitanes. O sea, ¿por qué entonces no te encargas de calmar a los muchachos que están desbocados y como locos en el campo en un partido así? No te pueden hacer 6 goles. En esta eliminatoria solo recibieron 6 goles. Vizcarra contra Argentina, partido Argentina-Bolivia, 6-0, y Venezuela-Colombia. Así que culpa también hay dentro de la portería si tu arquero principal recibe 28 goles. Segunda peor defensa de las eliminatorias, ya creo que ha ahondado demasiado en eso. Lo de Wilker Ángel, lo de Ferraresi fue espantoso el último día. No fueron regulares en la mayoría de las eliminatorias. Jugó un pésimo partido Ferraresi contra Paraguay. Fue muy mala la defensa el día del partido contra Chile. La defensa fue un espanto. Y se lesionó además Jordan Osorio todas las veces que pudo y nunca pudo estar. O sea, estuvo muy poco, que creo que también se sobrevalora muchas veces lo que es Jordan Osorio. No me parece tampoco uno de los mejores defensores que he visto en la historia de la selección nacional. La verdad es que no. Y es eso. Exceso de lesiones previos a partidos eliminatorios, no dan la cara a los medios tras la derrota, no dar la cara a los medios tras las victorias, ya decía lo de Soteldo en Copa América, jugadores desbocados en momentos de sangre fría, John Aramburu yendo arriba contra Paraguay y perdiendo el retroceso, razón por la cual llegaron los 2 goles por los que perdimos, John Aramburu teniendo tremendos errores defensivos en el partido decisivo contra Colombia, John Aramburu teniendo tremendos errores defensivos y de control de balón que nos pudieron haber costado el partido empatado en casa contra Brasil. Jugadores desbocados, que perdieron la cabeza en los momentos claves. Frustración, nerviosismo y desesperación. Lo vimos en el entretiempo cuando le dijeron a estos jugadores que Bolivia había marcado el gol. Vimos casi llorando a Telasco Segovia, llorando a todos en el piso porque se nos fue la clasificación. Y esto se evidencia en incapacidad de juntar pases, en que nos hagan goles de camerino, como cuando se cayó Savarino en Argentina, después de que veníamos sosteniendo un empate interesante. Minuto 40, 41, se cae Savarino, no corre, se queda viendo la jugada hasta el final, ¿verdad? Sin confiar en que sus compañeros puedan robar el balón y reiniciar, se queda en el piso. Como le pasó a Yangel y a Cáceres en Uruguay, como pasó en Ecuador, Cáceres regalando una pelota a Ener Valencia, como pasó en el partido contra Colombia abriendo la eliminatoria, pase de John Arias, gol de Santos Borré porque Luis Magos no cierra por izquierda, como pasó contra Brasil, no me acuerdo si cerrando el primer tiempo o abriendo el segundo tiempo en el partido en Cuyabá, como pasó siempre, muchachos. Siempre los goles de camerino, siempre los goles de camerino. Contra Chile cerrando el primer tiempo, contra Chile abriendo el segundo. A tomar café. Bajo rendimiento en selección pese a buen nivel en clubes. No pudieron trasladar estos jugadores su rendimiento en clubes a la selección jamás.
Se pierde la mayor plantilla de la historia de la selección, no sé si por talento, porque creo que esta selección no me demostró mayor talento que la del 2010-2014. Creo que eran más talentosas esas, solo que estaban subvaloradas y estos jugadores que teníamos antes no jugaban en buenas ligas. Esta plantilla estaban todos en el exterior, todos. En Brasil, titulares en Brasil, buenísimos en Brasil, campeón de Libertadores, titulares en tal club, juego en el Toulouse de Francia, soy titular, mírame cómo juego en el Girona de España, mira cómo juego Real Sociedad, y no pudimos ser mejor que Bolivia en esta eliminatoria. Y en Bolivia, les voy a dedicar un video de por qué creo que sí Bolivia merecía ir más de lo que nosotros creemos. Selección mentalmente débil, lo evidenciaron declaraciones como Cádiz y la del Brujo Martínez. Cádiz diciendo en un podcast que él le da miedo y él aprieta, ¿verdad? Él aprieta así cuando el partido se le pone cuesta arriba. Este mismo jugador que después de perder el partido contra Chile se fue a la playa al día siguiente y subió su fotico disfrutando en la playa. 4-2 te metieron en Chile. Pero él le da miedo ganar. Él dice que cuando Venezuela se iba arriba, le daba miedo, miedito, tensión nerviosa le daba, entonces él apretaba, ¿verdad? Hasta que terminara el partido, porque ya después de que tú vas ganando, tú no quieres saber más nada del resultado, lo que quieres es que el árbitro pite. Bueno, amigo, pues Venezuela estuvo ganando, ¿verdad? En Chile, empezando el encuentro y no lo pudo sostener. Venezuela estuvo ganando empezando el partido en Paraguay y no lo pudo sostener. Venezuela estuvo ganando el partido contra Colombia 2 veces y no lo pudo sostener. ¿Por qué? Porque todos están igualitos, apretando para que el árbitro pitara lo más rápido posible. En vez de estar haciendo lo que tienen que hacer metidos en la cancha. En vez de estar haciendo lo que hace Leandro Paredes, tipo que ya es campeón del mundo, pero es campeón del mundo no... O sea, esto no es que él es campeón del mundo porque él nació campeón del mundo, se lo ganó. Entonces Leandro Paredes sabe lo que tiene que hacer en la cancha contra Holanda o contra un novato como el Bocha Batista para sacar a los jugadores y al técnico de sus casillas. Y tú más bien estás pendiente de que el árbitro te termine el partido. Ni una gota de rebeldía a estos jugadores, muchachos. Nadie metió una patada a Luis Díaz, nadie hizo una falta, ni una tarjeta amarilla ese día, pese a la frustración. Nada, loco, nada. Después me dicen que estos tipos no son pecho frío. Y el Brujo Martínez diciendo, yo lo dije, que era un mediocre, un tipo diciendo que eso es mentira, que le vamos a ganar a Argentina. Amigo, usted es jugador de fútbol, usted influye en lo que pasa en el terreno de juego, usted va a jugar. Eso es como que yo diga que eso es mentira, que yo voy a hacer un video mañana. O sea, está en mi poder hacer el video, ¿verdad? O sea, si yo digo que no voy a hacer un video mañana, no lo hago mañana. Ahora, si yo soy el que puedo cambiar esa realidad, yo soy el que puedo hacer el video y mostrárselo aquí a ustedes. Entonces, si tú me dices que es mentira que tú vas a ganar un partido de fútbol, tú no vas a ganar el partido de fútbol. Y también puede ser mentira que me digas que lo vas a ganar porque capaz después lo pierdes. Pero al menos estando convencido de que lo puedes ganar, estás un 5% más cerca de lograr algo histórico antes que seguir refugiándote en tu mediocridad. Yo no quiero más en la selección ni al Brujo Martínez ni a Yonder Cádiz. Yo lo siento. Lo siento mucho. No los quiero ver más en la selección. Y si es por mí, tampoco tendría más en la selección ni a Soteldo. Salvaría a Savarino, salvaría a Yangel Herrera. Creo que tienen que aumentar la autoestima, el amor propio, levantar la cabeza y tener más rebeldía y protagonismo, tener más actitud. Pero bueno, jugadores que se creen lo mejor y que boconean y que después no demuestran nada, yo no los quiero en la selección. Lo lamento. Y creo que se han ganado en parte el repudio de muchísima gente a la que ilusionaron en vano, porque este era un objetivo de todos y todos lo seguimos con su frasecita del "no tengo fe", todos los apoyamos hasta el final, todos viajamos, todos fuimos a ver sus partidos y le destruyeron la ilusión a más de un niñito, a más de una persona que recién está empezando a amar el fútbol. Ese montón de niños que se empezaron a poner la vino tinto, a ellos le han fallado, por bocones y por poco humildes. No hay humildad para aceptar críticas. Vamos a ver si este video tiene alguna repercusión. A mí ahora no tienen nada que decirme estos jugadores. No les debo nada. No nos han otorgado, no nos han regalado nada en esta eliminatoria. Así que creo que tengo como apuntarlos. Pero bueno, cuando les empiezan a salir las cosas bien, ahí sí boconean toditos. Y no olvidar que además estos jugadores sostuvieron al DT. Ya lo había dicho, este técnico no hubiera durado si estos jugadores no lo hubieran alcahueteado. Cosa que también pasó de alguna forma con la prensa nacional. Miren, mano así no alcanza. Yo creo que la federación es responsable hasta cierto punto. Creo que es una gran responsable también, no hasta cierto punto. Porque bueno, es cierto que esta federación hizo un buen trabajo de marketing, de logística, ha mejorado la cara de la federación en muchos sentidos. Creo que ha hecho un trabajo interesante.
salvo el tema del último partido y el show que hicieron cuando no habíamos logrado nada, ese show del pasillo de leyendas, pues, jugadores que nunca habían ido a un mundial, dándole las gracias a unos jugadores que están a punto de perder la oportunidad de ir a un mundial. De ir a un mundial. Es decir, no leyendas felicitando a unas no leyendas. Porque para mí una leyenda es un jugador que logra un objetivo y que le otorga a un país la posibilidad de crecer. Creo que una leyenda es Juan Arango, por ejemplo. Creo que una leyenda es José Manuel Rey. Creo que hay leyendas futbolísticas en el país, es cierto, pero no todos los que estaban ese día en cancha eran leyendas. Y creo que se ha montado un show bastante lamentable, del cual hemos sido burla muchísimos venezolanos, que damos la cara y hablamos del fútbol y lo glorificamos y hablamos súper bonito de nuestro fútbol, dimos la cara durante toda la eliminatoria y nos hicieron ese show ridículo, ese pasillo ridículo, que creo que el único que entendió que era una ridiculez fue Rafa Romo. Pero lejos de eso, la federación no estuvo mal. Dio apoyo logístico, le pagó todo a este cuerpo técnico, le dio un buen contrato, cambió el logo, las camisetas, diseño de imagen, mejoró las condiciones de los estadios, asentó una sede, etc. Mantuvo el CENAR, el cuerpo técnico contento, el avión, no le faltó nada. Lo mimó demasiado a este cuerpo técnico más bien. Quizás ese fue el problema, pero lo hizo bien en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista deportivo tampoco tuvo buenos resultados. Porque contrataron a Pekerman y después asumieron que prácticamente los estafó. Y después, lo peor es que apuestan por Batista, que es el tipo que decide quedarse. Me pregunto, ¿esto no es considerado traición de alguna forma? Nadie lo va a decir. Esto no es traición. O sea, que alguien se queda a trabajar para la federación que echó a su jefe, no habla mal del técnico que se queda. Yo siempre pensé esto. Creo que lo dije en algún momento. Entonces, apostar por Batista tenía lógica de fracaso desde el principio. Y bueno, terminó ocurriendo 2 fracasos en cuanto a dirección técnica. Pekerman, un tipo acostumbrado a mejorar selecciones, la única que no mejoró fue la nuestra porque se fue y Batista pues la empeoró. Y el problema es que no echaron al técnico cuando la eliminatoria lo pedía. Lo pedía después de no ganarle a Chile en Santiago. Incluso al no ganarle a Uruguay C, ya era como para empezar a chequear resultados. Lo pedía, yo hice un post hace mucho tiempo en X, en Twitter, dije, si Batista le gana a Bolivia y a Perú jugando mal, yo lo echaría. Y jugó mal, y no lo echaron. Pero bueno, ahí están los resultados. Para mí, Bolivia le gana la batalla federativa desde el oficio a esta selección. En algún momento en otro video lo explicaré. Estoy preparando ese video. Va a salir seguramente mañana. Bolivia hizo las gestiones federativas correctas. Si no, vayan a ver uno de los últimos congresos que tuvo Conmebol. Y el presidente Alejandro Domínguez le agradece a todos los presidentes de Conmebol por su reelección. Y dice, mi estimadísimo hermano y amigo Fernando Costas. Creo que se llama Fernando Costas siempre confundo su nombre. Sí, Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y yo dije, es un pilas el compa de Bolivia. Garantizó su estadio en el Alto. Pudo tener acceso a arbitraje que por allí no quiero decir que Bolivia salió beneficiado por el arbitraje, pero al menos no le pusieron arbitraje perjudicial como a la Vinotinto en más de una ocasión. Bolivia hizo la tarea desde lo futbolístico, lo voy a comprobar en un próximo video. Ojo de estar diciendo que Bolivia solo clasifica por la altura, porque creo que eso también es una falta de humildad tremenda. No es así, pero Bolivia desde la gestión le dio 3 patadas a esta federación venezolana. Bolivia señalada por el tema del doping, señalada por un montón de cosas por espionaje de Colombia y siempre logró salirse como debe ser con la suya. Con inteligencia, un buen manejo. Podrá o no gustar en Bolivia el manejo de Costas, está asociado al Waste Ready, qué sé yo, pero logró este tipo meter federativamente a la selección boliviana. Fue el que contrató a Oscar Villegas, apostó por ese seleccionador, le salió bien, nunca vendió humo, ahí están los resultados. Y bueno, otro error muy grande que tuvo esta federación, que creo que ya es hora de empezar a enmendarlo, es que anuló al periodismo crítico. Sumó muchas voces de periodistas muy renombrados a la Vinotinto TV y obviamente cuando te empiezan a pagar para trabajar por un proyecto,
no puedes hablar mal de la persona que te contrata. Sí se veía que en las últimas fechas tenían más libertad para ser críticos con el técnico, pero también se veía que eso ocurría porque ya había una fractura entre el técnico y la federación desde el punto de vista futbolístico. No estaba contenta la federación, se notaba con el rendimiento de Batista y hubo luz verde para atacar al técnico en las últimas fechas. Pero en las primeras fechas, decir algo malo de Batista en esos medios, imposible. Imposible. Yo estoy seguro que muchos de quienes formaron parte de este proyecto, gente que admiro bastante, creo que son muy buenos periodistas todos, creo que en este próximo proceso van a ser mucho más cuidadosos y van a ser más críticos a la hora de asumir responsabilidades de este tipo, porque hacer periodismo institucional y sobre todo aglutinando tantas voces, casi todos los periodistas importantes de Venezuela fueron parte de este proyecto y obviamente no podían criticar al técnico como ha debido ser. Ese técnico han debido echarlo hace mucho tiempo y como sucede en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, Paraguay, no te aguanta un técnico con las 2 primeras metidas de pata que tenga graves como las tuvo Batista. Batista reconoce, y con esto cierro, en el programa de radio D-Sports, que la federación actuó muy bien no echándolo y manteniendo el proceso, porque ya otras selecciones habían tomado la determinación de tener 2 o 3 DT. Entonces da de ejemplo Paraguay, Bolivia, ellos fíjense cómo ellos sí cambiaron de DT y a mí me mantuvieron. Bueno, pues señor Batista, despierte y dése cuenta que eso fue un error de la federación porque Paraguay va directo al Mundial y Bolivia va a disputar el repechaje que usted votó por la ventana. Y bueno, cafeceros, este ha sido el análisis completo, extenso, acerca de la pésima eliminatoria que ha hecho la selección venezolana. Una eliminatoria muy por debajo de lo esperado tras haber quizás iniciado con un pie bastante positivo en el año 2023 esta fase de eliminatoria. Esto no quita que el técnico no haya tomado a tiempo las correcciones para mejorar esa primera presentación, ese primer tercio de eliminatoria. Eso no quita su responsabilidad para generar o empezar a generar una debacle que fue sostenida por los jugadores que tuvieron un pésimo rendimiento, que fue sostenida por una federación que no dio el volantazo a tiempo y que, como pudieron observar, hay muchísima información, muchísimos datos objetivos, no solamente subjetivos, que respaldan que todo lo que se ha dicho acerca del supuesto buen rendimiento del entrenador al mando de esta selección y de la selección como tal, una selección con nombres que nunca habíamos tenido tantos en el exterior, pues no fue la presentación que nos han querido vender, que ha sido una presentación muy mediocre y bastante incluso por debajo de otras que hemos tenido durante otras eliminatorias y en otras ocasiones. Así que nadie nos venga a vender ahora espejitos de cara a la próxima eliminatoria. El reto que tiene Venezuela es de clasificar a un mundial de fútbol y todos deben estar enfocados, conectados con ese ideal, con ese objetivo. Pero detrás de las frases motivacionales, detrás del buen marketing, también tiene que venir muchísima crítica, muchísima reflexión, muchísima humildad. Algo que nos ha faltado también durante muchos procesos y muchísima cabeza fría, porque para clasificar a un mundial hace falta mucho más que un mano tengo fe. Y la primera gran decisión que debemos tomar en este sentido es buscar al mejor entrenador posible con experiencia, alguien que le permita a la selección venezolana construir un proyecto serio, sin novatadas. Alguien que sepa lo que es jugar un mundial de fútbol, alguien que sepa lo que es clasificar a una selección de un nivel similar a la nuestra a un mundial por primera vez. Es un reto muy duro, es una decisión muy compleja, pero hay que empezar a tomarla porque no nos podemos permitir que venga otro Bocha Batista. Y también a los colegas, a los compañeros de este medio digital, creo que también es momento de empezar a exigirle no solamente a los técnicos, sino también a los jugadores. También a los jugadores hay que pedirles, basta de ni con el pétalo de una rosa, porque después de que uno ve cómo mucha gente dedica horas y horas a hacerle videos a los jugadores, a mostrar sus habilidades en redes sociales, a mostrar sus goles fin de semana tras fin de semana, las mejores jugadas de cada uno de estos muchachos. Después, cuando les salen mal las cosas a los jugadores, ni siquiera dan la cara a los medios, a la prensa, ni siquiera dan la cara en las redes sociales. Incluso a veces cuando reciben críticas son bastante groseros y hasta te pueden dejar un comentario, como le ha pasado a más de un compañero. Entonces, esos jugadores
que siempre reciben un respaldo. Les digo que yo viviendo en Argentina no sé si conozco muchas cuentas en este país dedicadas a mostrar todos los goles fin de semana tras fin de semana de cada uno de sus jugadores, las espectaculares actuaciones y cada jugadita que hacen. No sé si eso existe en Argentina, pero existe en Venezuela. Y creo que es momento también de que los jugadores empiecen a responderle a toda esta gente que tienen detrás, haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo para apoyarlos, mientras ustedes ni siquiera pueden darles unas declaraciones tras finalizar un partido, que casi siempre es con una derrota. Pídanle a los jugadores, muchachos. Es hora de pedirle a los jugadores. Es hora que los jugadores también demuestren que tienen cabeza para afrontar este tipo de retos. Que no solamente boconean fuera del campo o ahora dentro de la cancha, porque más bien se la pasan más tiempo peleando que estar concentrados en lo que tienen que hacer, que es rodar ese balón hacia el área contraria, marcar los goles necesarios y después defender un partido. Entonces, a los jugadores hay que pedirles de ahora en adelante que el que llega a la Vinotinto se gane el derecho a vestir esa camiseta, que lo sostenga además con personalidad y que respete esos colores que sí, podrán ser muy chiquitos, sí, podremos ser bastante cenicientas, pero estamos pidiendo un cambio y si no están dispuestos estos jugadores, los que se queden o los que vengan a darnos esa alegría, pues entonces que den un paso al costado de una buena vez por todas. Lo siento mucho, pero después de un 3-6 recibido en casa para ser eliminado mundial de fútbol, cuando estuvimos tan cerca, la eliminatoria más fácil de la historia, no esperen de mí alegría, optimismo de cara al futuro. Porque si no nos molestamos ahora, si no exigimos ahora, si no mostramos esta cara ahora que nos han defraudado, entonces ¿cuándo la vamos a mostrar? Así que agradezco mucho que me hayan acompañado en este video, que me hayan permitido este nivel de honestidad y espero leerlos en los comentarios. Nos vemos pronto con otro café. Chao.